En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, corresponde continuar con el estudio de las indicaciones al proyecto de ley sobre copropiedad inmobiliaria. Tendríamos que ir a la página 76 del comparado. Página 76 del comparado. Sí, perdone, presidente, yo solo quería dejar constancia de una consulta que me apareció estos días, que dice relación con una comisión que se había formado para específicamente ver el tema de subarriendo, en donde el Ejecutivo se comprometió a ver el tema entre vivienda y economía. Esto ya hace varios meses y siendo responsables, digamos, con los compromisos que hemos hecho en esta comisión, sobre todo que está televisada y que hay muchos ciudadanos que nos están viendo hoy día, es que pedirle al presidente si puede oficiar el estado de avance de esa comisión, senador Navarro, en qué condiciones se encuentran los... ¿Acordamos oficiar al presidente? Solicitando gracias. información, ministro. Bien, vale. Bien, así se acuerda. Quiero señalar que continuamos con el análisis del proyecto de ley de copropiedad. Están invitados permanentes el Ministerio de la Vivienda, asesor del gabinete del ministro, señor Nicolás Gálvez, y el jefe de Departamento de Planificación Norma Urbana, Jorge Alcaíno, y el encargado del programa de condominios sociales, don Salvador Ferrer. Damos la bienvenida. Eso, señor secretario. Bien, señor presidente. Senador Montes. No, una cuestión previa que conversábamos con la senadora Ravena. O sea, el gobierno no ha avanzado lo que esperábamos, particularmente en el punto nodal, que es qué institución se va a hacer cargo, qué estructura se va a hacer cargo de todo el problema de los condominios, particularmente los condominios de vivienda social, pero los otros. Yo quería sugerirle, presidente, de que por qué no organiza una reunión de la comisión con los ministros Blumel y Monkever, y lo vamos a ver a donde sea, y vamos a la comisión. O sea, realmente, no es, y vamos con prensa, ojalá. O sea, no es un tema que podemos esperar, y ya ocurrió en otros proyectos, con otros temas, y creo que el gobierno tiene que tomar una decisión. Muy bien, me parece adecuadamente. Esto es un tema que excede al ministro de la Vivienda, Cristian Monkever, un tema más bien político con el gobierno. Vamos a solicitar, y lo voy a solicitar personalmente en la reunión de los ministros, a ver si el próximo lunes podemos tener un espacio, nos coordinamos para ver los horarios de ambos. Muy bien, así se acuerda. Señor secretario. Bien, señor presidente. Entonces correspondería ir a, como decía, la página 76 del comparado para analizar la indicación número 142 del honorable senador señor Letelier. Esta recae en el artículo 68, que establece que los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanización podrán destinar recursos a condominios de viviendas sociales emplazados en sus respectivos territorios. Los recursos destinados solo podrán ser asignados con los siguientes objetos. A. En los bienes de dominio común con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del condominio. El senador señor Letelier agrega después del vocablo condominio la siguiente frase: especialmente el pago de servicios de iluminación que garanticen la seguridad del lugar del que se trata. Entonces quedaría que los recursos destinados solo pueden ser asignados con los siguientes objetos. Esto quedaría en los bienes de dominio común con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del condominio, especialmente el pago de servicios de iluminación que garanticen la seguridad del lugar de que se trata. Esa es la propuesta del senador Letelier. Senador Montes. Mira, a mí no me gusta focalizarlo solo en iluminación, porque en la legislación antigua aquí había tres elementos. Uno era áreas verdes, otro era acceso y otro era iluminación. Eran los tres de los bienes comunes, de la zona de bienes comunes. Yo pondría como ejemplificar para dar una imagen de que con este fondo se puede cubrir eso. O sea, se puede cubrir programas de mejoramiento de áreas verdes, de acceso, pavimentación incluso se
se planteaba ahí, y iluminación. O sea, yo pondría como ejemplos, pero no lo pondría en la forma que está planteado. Y si hubiera un acuerdo, me costaría mucho agregarle ahí en temas como iluminación, acceso. Ahora, se entiende que no es el pago de la cuenta de la luz, sino que... No es pago la cuenta de la luz. ¿Ah? Es pago la ¿Es cuenta. pago la cuenta de la luz? Es cuando se cortan los espacios comunes. A ver, Puede ser instalación, o sea, lo que es instalar la red, pero también es pago la cuenta. De hecho, los municipios pagan la cuenta de la luz en muchos casos y lo hacen de una manera tal que incluso la Contraloría se los puede objetar, o sea, porque la ley no lo establece como tal. ya, esto estamos hablando de los condominios de viviendas sociales. Sí. Ahora, ¿cómo eliminamos el criterio que puede ser distinto? Porque son alcaldes distintos. Esto requiere acuerdo del Consejo, que si nosotros... había un fuerte debate respecto al tema del pago, pues respecto del cuidado de la misma, de los montos, de los medidores particulares o generales. No sé cuál es la experiencia que nos puede ofrecer Salvador respecto de cómo está funcionando hoy día y cómo obtener, digamos, una norma en la ley que unifique el criterio de los municipios y haya un mínimo sobre el cual haya que operar, independientemente de que, comillas, el municipio no tenga recursos, porque si no se hace ese pago, lo que tenemos es un grave problema social, que se agrava en términos económicos en materia de no prestar este servicio. ¿Don Salvador? Muy buenos días. Sí, en primer lugar, respecto a esta indicación, es importante señalar que se dirige al pago de servicios y eso no está contenido en las letras que están en la relación que señala el artículo. Por tanto, es un ítem que está quedando fuera actualmente y en realidad no corresponde en estricto rigor a lo que señala la letra A, porque la letra A se refiere a bienes comunes y en tanto bienes comunes uno puede entender que se trata de obras, es decir, el financiamiento de obras respecto a inmuebles que van a quedar en la copropiedad. Entonces, eventualmente habría que agregar, porque ninguna de las de los otros puntos lo contiene, un ítem que sea específicamente dirigido a pago de servicios. Por otra parte, el artículo es lo que promueve es una facultad, no una obligación. ¿Ya? Claro, exactamente. Entonces, no es que los municipios o los demás servicios que están señalados estén obligados a concurrir en esos ítems, sino que una facultad. En ese sentido es que depende de la decisión y las posibilidades de los municipios para poder hacerlo. Ahora, eso obviamente siempre va a estar en perjuicio de las comunas que más condominios sociales concentran, que normalmente son las comunas que menos recursos tienen para poder efectuar este tipo de gastos. Tenemos esta discusión sobre el tema de los baches, y senadora Aravena. Lo mismo estaba planteando el senador Navarro, que efectivamente esto viene a ser muy similar a lo que pasó con los baches de los municipios. Habiendo trabajado en municipios, aquí tenemos además un exalcalde por muchos años, justamente el darles la posibilidad es muy positivo. O sea, hay comunas extremadamente con dificultades económicas y vecinos que muchas veces por ciertas circunstancias no pueden pagar y justamente quedan sin iluminación, sectores que además socialmente son complejos. Entonces no es obligatorio, pero sí le permite al alcalde no buscar este resquicio que está muy al margen de la ley y que en el fondo también un consejo podría no aceptar, un director de control no autorizar. Entonces esto permite. Ahora, yo no sé si sea necesario la indicación, o sea, si la indicación así como está, como que no... En mi opinión no se entiende tan bien, pero sí efectivamente yo creo que lo que sí está perfecto es la palabra podrán. No obligar, porque evidentemente eso limita un poco el tema presupuestario, pero por lo menos lo faculta. Senador Montes. En relación a lo que usted planteaba de cómo se toman las decisiones, cuando uno habla de municipalidades son dos organismos, el alcalde y el consejo, y distintos temas tienen distintas maneras de tomarse las decisiones. Lo mismo pasa con los gobiernos regionales, por lo tanto eso está ahí implícito. Respecto a
si cabe en este artículo o no cabe el pago de servicio, o es solo un artículo de inversión. Originalmente era solo de inversión, ¿eh? Y aquí ha habido cambio en el tiempo, o sea, en distintas, y es más amplio. Y de hecho, si usted mira para adelante, la letra F, por ejemplo, habla de programa de mantenimiento de los bienes comunes, o sea, son servicios de mantención, incluso cuestiones de programa de capacitación. Me sugerían de que quizás lo más razonable en la letra F, en programa de mantenimiento de los bienes comunes, en programa de mantenimiento y pago de servicios relacionados con los bienes comunes. Me refiero, muchas veces hay problemas con el agua y con la luz. Los bienes comunes representan un gasto. Entonces lo que se trata es que pudieran concordar con los gobiernos regionales o los municipios de financiar, con lo cual usted está legitimando el pago que hacen hoy día efectivamente. Yo sé de muchos municipios que pagan la luz de los bienes comunes, muchos. Y hoy día es ilegal, o no legal, es extra legal. Entonces lo legitima y por otro lado induce a que haya un apoyo de los municipios para estos efectos y de los gobiernos regionales y los demás. Entonces yo creo que sería bueno trasladar a la letra F en programas de mantenimiento y pago de servicios relacionados con los bienes comunes. Yo quisiera hacer la siguiente consulta. A ver, la luz, las vías públicas es pagada por el municipio, ¿no? O sea, y eso sea Avenida Las Condes, Avenida Vitacura, o sea, Chacabuco en Penco, o 21 de Mayo en Coyhaique. ¿Por qué motivo no pueden pagar la luz de los condominios sociales de manera obligada, igual que la hacen porque es la seguridad pública? Muchos otros condominios no tienen rejas, son bloques de departamentos de libre acceso, que son bienes públicos, son calles, vías públicas. Por tanto, quiero saber por qué se hace la distinción, salvo que esté amurallado, que no es el caso, o que sean porque estamos hablando de los condominios sociales. Trato de recordar un condominio social donde haya murallas, Boca Sur, no, lo que tenemos son todos abiertos. Por tanto, ¿cuál es la diferencia que hace que en la avenida principal el pago de la luz pública de seguridad ciudadana sea de parte del municipio y que entrando al condominio social, que es parte de la estructura urbana, esto esté condicionado? Estoy pensando en Ríos de Chile, en Penco o Liquén, o en Loma Larga, en Tomé, son parte de la vialidad misma, no hay una diferenciación. Por lo tanto, esa iluminación está pagada porque es parte de la iluminación de toda la ciudad. ¿Don Salvador? Sí, la diferencia que siempre existió o tradicionalmente existió refería a la noción relativa a la imposibilidad de financiar gastos, digamos, en bienes privados, porque podrán ser condominios sociales, pero en estricto rigor la propiedad del suelo en el fondo es privada, son bienes privados. Entonces, la distinción con respecto a la vía pública es clara en ese sentido, bien nacional de uso público frente a un bien privado. Entonces, lo que este artículo hace es habilitar a estos servicios de poder invertir en estos lugares, pese a la condición de ser bienes privados. Las calles también son privadas, o sea, la calle de mi oficina, Penco, es parte de la urbanidad y la casa que arrienda el Senado es privada. ¿Cuál es la diferencia? Porque la aportación está en una vía que es privada. A ver, don Salvador, digo yo que en las viviendas privadas, en todas las ciudades, la aportación va por la calle. Exactamente. Que son públicas hasta donde sea, salvo que me digan que los puestos que están afuera de las casas de los que aquí estamos son parte de la propiedad privada nuestra. Sí, no, efectivamente el alumbrado público está en bienes públicos, ¿ya? La cuestión a la que refiere este artículo es a la posibilidad de efectuar gastos al interior de las copropiedades, es decir, la iluminación al interior de las copropiedades. Ya estamos hablando de suelo privado. Pueden ser las áreas comunes, no necesariamente refiere a la edificación, pueden ser las áreas comunes, que en algunos condominios son bastante extensas, pero en el fondo la distinción está dada por la propiedad del suelo. Ese es el argumento, digamos, que sustenta este artículo.
No me queda del todo claro porque yo creo que la norma, si la dejamos así, se va a interpretar de que algunos municipios sí decidan que se paguen, otros que no se paguen, otros un porcentaje. Tiene que haber una regulación, si no tenemos 345 criterios distintos, porque hay condominios, si bien están concentrados en Valparaíso, Santiago y Biobío, los condominios sociales, van a haber criterios distintos y los alcaldes nos van a reclamar que le estamos asignando, si bien él podrá, lo mismo que hicimos con los baches, le estamos asignando una función porque la gente no entiende entre el podrá o el deberá. Y si el municipio puede, entonces que lo haga. ¿Me explico? Y eso va a ser una imposición a los alcaldes. Lo que vamos a tener es un debate nuevamente con los alcaldes que le estamos asignando gastos sin ingresos, sin financiamiento. Ahora, esto podría ser materia de un debate mayor respecto de las áreas comunes en materia de seguridad ciudadana, sin la distinción de la propiedad del suelo, porque yo sigo insistiendo, trato de recordar los condominios sociales de la Salvador Allende, en Coronel, y digo, ahí no hay distinción de los vecinos que sepan que donde está el poste deslumbrado sea de propiedad de ellos. En general, el Servio pavimentó, el que construye las veredas del municipio. En definitiva, todo está en el ámbito de lo colectivo, no de lo privado. Digo para mayor claridad de la norma, porque creo que reuniendo ciertos requisitos, el municipio deberá generar esto y debe estar autorizado para hacerlo, más allá del podrá, porque también podrá negarse. ¿Me explico? Si bien puede hacerlo, también podrá negarse. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la indicación que presenta el senador Letelier apunta a eso. O sea, efectivamente lo que dice el senador Montes, que actualmente hay tipos de condominios que es solamente la edificación y está en un terreno, pero que ese terreno es un bien nacional de uso público y por lo tanto hay municipios que bajo esta figura pagan, por ejemplo, el alumbrado público. Ahora, lo que busca, es lo que nosotros entendemos, lo que busca esta indicación presentada por el senador es que se faculte en este caso a las municipalidades como los gobiernos regionales de que puedan hacer el pago de estos servicios. Ahora, aludiendo también a garantizar la seguridad del lugar de que se trata. Yo creo que ahí también hay como una limitación que presenta el senador, pero no me queda muy claro si efectivamente se debe especificar que sea especialmente para el pago de la luz o a lo mejor dejarlo solamente como para servicio y ya verá el municipio o el gobierno regional en qué destina esos recursos. Ahora, no se le está diciendo al municipio que tiene la obligación de pagar, se le está diciendo, se le está facultando que en base a sus recursos, a los programas que ellos tienen, pueda en el fondo, determinadas condiciones, pagar estos servicios. Que eso yo creo que es lo que apunta la indicación. En el fondo, habilitar o dejar la facultad legal de que puedan hacer esto, que como dice el senador, que actualmente lo hacen bajo otra vía. Senador Montes. No, primero aclarar lo que usted plantea, porque usted plantea, dice, cómo no se tratan con el mismo criterio los gastos del Estado en los bienes públicos que en los bienes privados. Esto es una cuestión bien delicada, ¿no? Porque si el Estado se pone a hacer gasto de servicios en bienes privados, esto se puede extender mucho, y eso o sea, el Estado tiene la responsabilidad a través del municipio de las calles, de los bienes públicos, de los lugares públicos, no así de los bienes privados. Tanto es esto que el año 90, cuando se retorna la democracia, todos los condominios de vivienda social eran oscuros, todos. No tenían luz interior, nada, no había nada. Y ahí descubrimos, después de mucho investigar, descubrimos que había una ley vigente, un artículo del año 68 que autorizaba a los municipios eran eso, solo los municipios, porque esto es más amplio, autorizaba a los municipios para invertir en luz, en acceso y en pavimentación. En el curso de las cosas, esto no quedó, yo entiendo que no está vigente ese artículo, que se derogó en algún momento, pero no explicita que puede pagar servicio, ¿ya? Entonces aquí lo que estamos es recuperar algo que existió, que se hace en la realidad y que le da la facultad al municipio, pero también al gobierno regional y también al Servio, en caso que lo estime pertinente en zona. O sea, yo, por ejemplo, en la Villa Padre Hurtado de Puente Alto, no tendría la duda, un programa de intervención ahí debería contemplar, iluminar, pero por un tiempo, no permanente. Si eso es lo importante que hay aquí, que eso es parte de políticas, de programas. No son compromisos permanentes hacerse cargo de esos gastos. Eso depende mucho de las distintas realidades. Eso es. Respecto al costo de esto, a los municipios cuando incorporan 4 o 5 postes adicionales en el costo de la luz completo no les significa mucho. Si el problema es cuando no es una cuenta aparte, entiendo, lo incorporan dentro del mismo contrato de iluminación pública.
pero es para iluminar privado porque la ley lo autoriza. Entonces, lo que está proponiendo el senador Letelier es dejar explícito que los servicios también los puede pagar, y lo lógico sería incorporar la letra F en los programas de mantenimiento y en los servicios cuando corresponda. A ver, este tema de servicio de iluminación puede ser reductivo, o sea, minimizar el punto, uno podría decir, especialmente el pago de especialmente el pago de porque en algunos casos puede ser, si es seguridad puede ser todo, ¿no? Pero incluyendo claramente iluminación, porque es el punto del debate. Sí, senadora Aravena. Agregar un punto que no es menor, que dado que es una propiedad privada, pero condominio social, normalmente el Consejo, la Administración Municipal o las direcciones de control solicitan un informe social para efectuar el gasto, tampoco porque efectivamente hay condominio social y condominios no sociales. Pudiera ser que alguno no es un condominio social y efectivamente está pasando por un mal momento y está pidiendo, como sucede mucho, que el municipio le cancele ciertos gastos que son privados. Y en ese contexto también yo agregaría esto, que es bueno conversarlo, que frente a gastos de este tipo, normalmente, por un tema de la Contraloría, se solicita un informe social del Departamento Social del municipio, de tal manera justificar que efectivamente las personas que habitan ese territorio, digamos, no están en condiciones. Entonces, hay un resguardo bien importante que se mantiene respecto de el uso de estos dineros. Entonces, yo lo dejaría como servicios, porque si no queda demasiado específico y la verdad pudieran ser otros servicios que no sabemos de qué naturaleza, pudiera tener que el alcalde hacer, digamos, un gasto adicional o extra, y si lo dejamos solo en luz, el alcalde va a estar nuevamente en problemas porque no va a poder hacer uso y va a tener que buscarle el resquicio como siempre lo tiene que hacer. Eso. El senador Sandoval, luego el senador Montes. Sí, no solamente una acotación de principio como alcalde, como exalcalde, y uno queda de repente con esa... ¿Cuántos años? 20 años. Uno como exalcalde siempre le resulta en la discusión, la aprensión, porque en definitiva todas estas facultades relativas, ¿verdad?, ¿ah?, que podrán, al final del día para los municipios se transforman en deberes. Uno entiende que evidentemente en materia de condominios sociales hay toda una condición distinta y no se justifica, no se entiende por qué allí, siendo propiedad privada pero social, no se puede hacer cargo obviamente el municipio de los gastos que lo hace sí en la calle que al lado, incluso en calles que no son precisamente con contenidos sociales. Gente que vive de altos recursos, de altas líneas, y se hacen los municipios cargos de no solamente servicios de alumbrado, retiro de residuos, hacen condominios en áreas que no tienen ninguna vinculación, ¿verdad?, con la ciudad, y el municipio tiene que hacerse cargo. Y todas estas facultades relativas, ¿no es cierto?, terminan al final siempre transformándose en deberes, asumiendo que hay cosas que efectivamente el municipio tiene que hacerlo por su condición de ciudad en aquellos condominios que tienen ese carácter. Uno no deja de dejar mencionada la aprehensión, presidente, para el análisis del tema de que por lo menos hubo un exalcalde que planteó que frente a estas facultades a los municipales que podrían financiar, al final se le van a transformar al municipio en deberes. Y típico de las cosas que nos pasa a nosotros, legislamos, aprobamos situaciones donde no le asignamos a los municipios la componente de recursos que normalmente esto significa, y esto pasó lo mismo con las mantenciones del bacheo, ¿no es cierto?, de las calles. Gracias, presidente. Senador Montes. El argumento del senador Sandoval, yo diría que este artículo es más amplio, porque también tiene gobiernos regionales y tiene servios. Y lo que podría haber incluso de los serbios, al instalarse un nuevo condominio, podría haber en determinadas situaciones, en determinados contextos, decir, yo quiero financiar al comienzo los 3, 4, como tiene después para la administración, todavía viene, el serbio puede asignar un administrador, y pagado por el serbio, como una forma de instalarse en una etapa o inicial o de crisis, en fin. En el fondo lo que estábamos dando es un instrumento para programas, ¿eh? ¿Cómo se financian los programas? Efectivamente es un problema, pero aquí estamos dando la facultad para poder realizar este tipo de funciones. ¿Cómo son los programas? Es parte de lo que tenemos que discutir, que no está resuelto aquí. ¿Quién se va a hacer cargo de todo este tema? Porque hoy día la única responsabilidad que hay es sobre los nuevos condominios, las inversiones nuevas. Nadie se hace cargo de los condominios preexistentes. Con ellos deberían haber programas en esta dirección.
Yo, si me permiten, sigo sin tener claridad absoluta de por qué en condominios sociales, áreas que son abiertas y públicas, se insiste en llamar áreas privadas, porque están abiertas, accesibles a todos, son pasajes, son espacios en donde no hay limitación al acceso, porque creo que el tema nos pasó en el terremoto del 27F de 2010, en poblaciones enteras, en Talcahuano, después de 25 años, Servio nunca había hecho la entrega de los títulos de dominio, y por tanto seguían siendo el Servio los departamentos, y hubo toda una problemática respecto a la hora de establecer un segundo subsidio. Yo no diría, si tuviera un catastro completo de la ciudad, ahora que el ministerio quiere denominarse Ministerio de Ciudad y Vivienda o Vivienda de Ciudad y Vivienda. ¿Ya cambió? Pero poder ordenar aquello, porque no es comprensible que le digamos al vecino de que esta área, que está afuera, es propiedad privada. Esto trae consecuencias también sobre el tema de las áreas verdes, porque los municipios sí están regando esas áreas verdes y le están haciendo mantención. Entonces, es servicios generales. Entonces creo que allí lo que hay que hacer, no sé si está en esta ley, pero denominar áreas privadas a lugares que son claramente públicos, la corrección podría estar en una normativa que zanjara esto de manera definitiva, con la calificación, es decir, Michahue, esas áreas son públicas, aunque sea un condominio de servicio público, digo, y si cambia estatus, no sé, demuelen, venden, es distinto, pero yo insisto que denominar que esas áreas son... ha estado mucho en debate que cuando hay nuevas construcciones, particularmente en zonas de alto ingreso, se hacen plazas especiales, chicas, en lugares que son, le ceden el terreno. Y Senador Monte hace muchos años discutíamos en la Florida porque las constructoras se quedaban con la plaza para ellos y después vendían la plaza porque nunca la traspasaron. Pero estando traspasada ese lugar al Servio o a los vecinos, no sé, ¿por qué seguir considerándolo privado? Digo que tal vez no sea este el instrumento de planificación para aquello, pero un instrumento de planificación plano regulador u otro instrumento debería dar mayor claridad y profundidad, porque creo que nos van a observar luego de que esta distinción de público-privado en los condominios sociales no se profundizó. Esa es mi inquietud. Senador Monti, y luego... No, yo creo que es importante aclarar el concepto, o sea, el concepto de propiedad. O sea, hay uno que es propiedad pública, que es del Estado, y el Estado tiene obligaciones y tiene responsabilidades en lo público. Después hay la propiedad individual, que son todas las casas que hay en cualquier lugar. Y hay una forma de copropiedad que es la copropiedad, que son dos tipos de propiedad que se dan juntos, que es la propiedad individual de la puerta para adentro, digamos así, y la propiedad colectiva o común de todos los bienes comunes. Entonces, esto que tiene un carácter social en los condominios puede ser objeto de programas sociales, pero no ser tratado como si fuese un terreno público. Hay que tener cuidado porque esto es para los dos lados. Porque si se trata como público, en cualquier momento el Estado dice yo me voy a tomar esta esquina porque es público, o sea, voy a ocupar. De hecho, dan problemas. Hay problemas en algunos momentos, en varios lados. Entonces, esto claramente la propiedad es una propiedad, una copropiedad, y hay que tratarlo como copropiedad, y la copropiedad es de carácter privado, y en el caso de los condominios de vivienda social, el Estado tiene la facultad, vía municipio, gobierno regional o Servio, para tener programas. Yo estoy convencido que va a tener muchos más programas. Hoy día quizá una cuestión central, y creo que el asbesto en los techos es algo que no resiste más, y debiera haber un programa de cambio todos los techos de asbesto por todo Chile. ¿Cómo lo hacemos ahí con propiedad privada? No, es que eso está autorizado dentro del programa PPF. Hay un programa especial que lo autoriza para hacer. Lo que el PPF tiene es que es postulado. Y lo que hemos sostenido hace tiempo es que esto no debiera ser postulado, sino que debería ser un programa del Estado que va cambiando los techos a lo largo de todo el país, porque eso ya hay riesgo para la salud muy fuerte. Entonces, pero eso es otro tema. Yo lo que te quiero decir es que son formas de propiedad diferentes. Ten cuidado, a propósito del senador Sandoval decía, ¿por qué no la letra D? Mirándolo ahora, el problema es que la letra D es para los que no son bienes comunes y la F es para bienes comunes, por lo tanto ahí queda más preciso. Don Salvador. Solo agregar una precisión. Sí, la propiedad del suelo es una cosa y las condiciones de accesibilidad son otras. Es decir, que no existan cierres perimetrales, por ejemplo, no necesariamente implica que ese bien es público, ¿ya? Uno podría, por ejemplo, considerar deseable que no existan necesariamente cierres perimetrales, pero eso no cambia la propiedad del suelo, ¿ya? Entonces,
puede haber un suelo, un bien privado con rejas o sin rejas, y son cuestiones distintas. Y un bien público con rejas, como este edificio. O claro, por ejemplo. Y por otra parte, también es importante que el carácter privado también media la acción de los entes públicos. Es decir, por ejemplo, frente a las intervenciones del programa de protección del patrimonio familiar o del futuro mejoramiento de vivienda, siempre la actuación en copropiedad depende de la aprobación que hagan los copropietarios de esa intervención. Es decir, nosotros no podemos llegar por iniciativa del Estado simplemente a intervenir bienes que son propiedad privada, aun cuando es de carácter colectivo y esa vivienda corresponde a la categoría de vivienda social. Salvador. Sí, sin ánimo de polemizar. ¿A quién pertenece el alcantarillado en el condominio social? ¿A quién pertenecen los postos del alumbrado público en el condominio social? Porque son pagados con dinero del Estado. O sea, yo siempre digo, vivo en mi región, estoy trabajando para ustedes. Porque cuando conseguimos y peleamos por los comités de vivienda para construir 2.000 viviendas, le estamos llevando 2.000 clientes. ¿Me explico, no? Y además le estamos haciendo toda la conexión gratuita. Es decir, ellos se acoplan y prestan el servicio, pero quien ha construido todos los servicios de captación de agua servida o de electrificación, la CGE, estamos trabajando para usted, le decimos, porque le estamos llevando más, o sea, ojalá todas las empresas tuvieran la garantía de que el Estado y el Parlamento trabajan para ello, porque cada 100.000 viviendas que construimos en Chile sociales, le estamos llevando 100.000 nuevos clientes. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la propiedad de los postes? Financiados por el Estado. Estamos viendo en la Comisión de Transporte, que yo también presido, el tema de echar abajo los cables, las matas de cables que son abandonados por la empresa y han presentado, y estamos autorizando a los municipios a retirarlos con cargo luego a las empresas. Pero las empresas cobran arriendo por esos postes, construidos con dinero del Estado en franja fiscal, y cobran arriendo además y de enormes utilidades. Todavía no podemos saber qué utilidades tienen porque no nos han informado. Es información que se guardan. Pero yo digo, construido en franja fiscal, el poste y el tendido eléctrico con platas fiscales, y luego son arrendados por esta empresa privada a otro privado con usufructo personal. Lo mismo que el alcantarillado, que es construido con dinero fiscal. Entonces, allí hay un área un poco rara, claro parda, en torno a eso. Monte me mueve la cabeza, me dice, tiene más experiencia el presidente, si me puedes ilustrar. Yo en algún momento estuve metido en esto, pero creo que el punto clave aquí fue el momento de las privatizaciones. Cuando se privatizó las aguas o cambió los nombres de las empresas, pasó de Emo a Agua, en fin, en distintos momentos, se dijo que la red de alcantarillado era hasta fuera del condominio, y del condominio hacia adentro es privado. Tanto es así que en algunos condominios hubo un acuerdo entre el Servio y el Ministerio, entre el Ministerio de la Vivienda y Agua Andina, para que bajo ciertas condiciones el Agua Andina se hacía cargo en Santiago de la red hasta adentro. Eso se ha logrado en algunos condominios, hay un convenio. Bueno, entonces claro, hay otro problema más, que cuando se licitó la luz, se licitaron los postes y las bases de los postes son privados. Entonces eso ha generado un problema de costo en toda la inversión inmenso. ¿Qué es lo que hizo? ¿Ah? Para sacarlo cuando hay que moverlo. Sí. ¿Qué es lo que hizo Ricardo Lago cuando fue ministro de Obras Públicas? Presentó una modificación y todos los postes posteriores a esa ley pasan a ser públicos. O sea, el instalado en lugar público, y si se le pide por alguna obra pública que lo traslade, tiene la empresa que trasladarlo. La discusión la conozco esta porque partió con el paso a nivel de Boca Martínez con Avenida La Florida en La Florida. Solamente para que las empresas estuvieran dispuestas a trasladar sus postes y otras cosas, tuvo que pagar 1.000 millones de pesos, pagarle a ellos. O sea, que era una inconsistencia del concepto con el cual se privatizó la red de luz. Entonces hoy día tú te encuentras con algunos postes que son privados y otros postes que están con la nueva ley que tienen otro carácter. Bien, entonces, ¿cómo quedaríamos? Vamos a incorporar esto porque efectivamente avanza de manera positiva. Del debate en sí, lo pongamos especialísimo en materia de iluminación o de servicio, donde está incluida. ¿Por qué se eliminó, senador Monte, los 3 conceptos claves que eran acceso, áreas verdes y iluminación? Mira, yo creo que pregunta porque se
se suponía implícito en este artículo, pero como aquí se ha dicho, este artículo al final era de inversión, se ha ido ampliando, se han incorporado otras cosas. Entonces, en nada hace daño incorporar que mantenimiento y servicio sobre los bienes comunes nomás, porque no son servicios sobre los bienes individuales, son sobre bienes comunes. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué harían en más allá? Señor secretario, Jorge. Sería en la letra que proponía don Carlos, la letra F, y ¿qué haría? En programas de mantenimiento y pago de servicios de los bienes comunes. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Básico de esa? ¿Pago de servicios básicos? ¿Cuál sería uno no básico, verdad? No, podría ser no básico la televisión. O sea, podría quedar en programa, claro, es que para no poner, hacer una enunciación, ¿cierto? Claro, en programa de mantenimiento y pago de servicios básicos de los bienes comunes. Entonces, la indicación 142 quedaría aprobada. No, aprobada con modificaciones. O sea, esa es una forma de hacer, ¿no es cierto? Por eso es que se aprueba con modificaciones de manera de entender su contenido expuesto en la... Sería aprobada 4-0 con modificaciones. Ver letra F. Ahora, hay una sola cosa. Después de la letra H, se dice lo siguiente: con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos, los condominios o sectores de estos podrán optar a los programas a que hacen referencia las letras A, D y E precedentes, aun cuando existan copropietarios que individualmente no cumplan los requisitos del respectivo programa. Estábamos conversando con Janet. Sería más preciso decir, con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos, los condominios o sectores de estos podrán optar a los recursos y programas, porque hay letras que hablan de recursos y otras de programas, a que hacen referencia, ¿no es cierto?, las letras precedentes, porque todas las letras, no solo las que están enunciadas ahí, hacen referencia a esos recursos y programas, aun cuando existan copropietarios que individualmente no cumplan los requisitos respectivos, sería, para no ir al respectivo. Sí. No. Exacto. ¿El Ejecutivo? Señor presidente, Sí. tengo una duda. Entonces, la letra F quería en programas de mantenimiento y pago de servicios básicos o solamente pago de servicios. Porque si deja como pago de servicios, la indicación que presentó el senador Letelier apuntaba en estricto rigor a garantizar la seguridad de la gente que vive ahí. Entonces, la seguridad no podría ser un servicio básico dentro del agua y la luz. O que quieran buscar, o sea... Pero en texto igual podrían existir como otras medidas que también faciliten o busquen seguridad de la gente que hay, no solamente el pago de la luz. Por eso, porque al limitar los servicios básicos yo entiendo que sería solamente agua, luz y gas. Si eso es lo que efectivamente se quiere. Y quería reducir el concepto de seguridad. De seguridad pública y servicios básicos. Creo que la seguridad pública puede estar incorporada a otro. Senadora. Desde el punto de vista del objetivo que tenía el senador, pero básicamente también la discusión que hemos llevado un buen rato dice relación con que efectivamente estamos facilitando con esta indicación algo que en estricto rigor se hace, pero de una manera no muy regular, y entonces le estamos abriendo el espacio a los alcaldes u otros organismos del Estado para que puedan o se faculten para. Entonces, si solamente nos focalizamos en la luz, estamos complicados, porque la seguridad podría ser... Senadora, podría que el pago de los servicios básicos y aquellos que garanticen la seguridad del lugar. Montes. Senador Montes. Es que tú entras en otro tipo de cosas, los guardias, los porteros, entras en otra serie de gastos que no están en condiciones y eso tiene que ver mucho con... Ya los servicios básicos es un gran aporte que haría, ¿no? Parece si podemos buscar una reacción de una indicación que...
que dé cuenta del concepto. Sí, don Jorge. Tenemos acá dos posibilidades que tienen la misma validez. Una es aprobar, como decíamos, la indicación del senador Letelier modificada. Eso se puede perfectamente. ¿Por qué? Porque el senador Letelier, bueno, él quiere, ¿no es cierto?, que además se paguen servicios de iluminación. Los servicios de iluminación, ¿no es cierto?, claro, son un tipo de servicio, entonces uno podría aprobar con modificaciones de la manera que lo redactamos. La otra posibilidad, si prefieren, vale igual, se rechaza esa indicación y por la unanimidad de los miembros presentes, en virtud del artículo 121 y su final, se modifica la letra F. O sea, tenemos esas dos posibilidades, las que ustedes prefieran. Yo me inclinaría más por la última, porque si el sentido es seguridad, no sería muy vinculante lo que hicimos nosotros, que es un poco más amplio. ¿Se puede hacer? Esa es mi humilde opinión. Prefieren, están las dos alternativas reglamentariamente absolutamente abiertas. Lo que prefieran. Yo me inclino por el tema de los servicios básicos, que es clave, el concepto de iluminación, pero de los otros servicios, más el tema, yo difiero de este tema, yo no he tenido ni un condominio social con guardia, no existe. Muchos tienen. Sí, seguridad básico, perdón, público. Lo que tienen son porteros normalmente. Sí, los tienen. No, Las Condes, por cierto, por favor, si todos los que vienen en condominio tienen, y no uno, las 24 horas del día. Estoy hablando de los... No, ya está hablando de condominios sociales. Condominios sociales en Las Condes. Lo que pasa es que Las Condes es la comuna que ha tenido una política más activa respecto a los condominios, antes de que llegara El Salvador Lavín. Pero eso no va a ser el tema de todos los condominios, ¿no? Salvador, yo creo que el concepto de seguridad no lo podemos eliminar. La principal demanda ciudadana no es ni luz, ni agua, ni gas. La principal demanda de los condominios sociales es seguridad, en la comuna completa. Entonces, si nosotros no incorporamos el concepto de seguridad, ¿y cómo se definirá? Se definirá por el Consejo Municipal, por los vecinos, porque puede que haya elementos que generen seguridad, pero que no los podemos establecer en la ley, ¿me explico, no? O sea, que digan que hay que, no sé, que hay que eliminar un microbasural y hay que construir un área verde, ¿ah? O hay Eso está considerado. una zona cerrada. Pero el concepto de Está seguridad considerado sería antes. bueno que quedara, porque como esto va a ser discutido por el Consejo Municipal, nos explicaba el senador Monte, yo creo que nada descabellado va a ser aprobado, me explico, ¿no? Porque es un gasto que tiene que ser rendido a la Contraloría, aprobado en el Consejo Municipal, es decir, no va a ser un gasto de manera que pudiera ser cuestionado, porque tiene un procedimiento. Entonces yo apelo porque tengamos el pago de servicios básicos y elementos de la seguridad ciudadana que el municipio acuerde con los vecinos. Dar una solución para... Senador Montes. Que propone Janet, en la letra A que dijera, en los bienes de dominio común, con el fin de mejorar la calidad de vida y seguridad de los habitantes del condominio. Que es una cosa más genérica, una cosa amplia. Don Salvador. Sí, Queda bien ahí, ¿no? personalmente creo que la letra A refiere a obras. ¿Ah? Por eso. Entonces, creo que la propuesta inicial es la letra F, en programas de mantenimiento de los bienes comunes, y se podría agregar y pago de servicio, por ejemplo, para tomar lo que decía la indicación, parte de la redacción de la indicación, y pago de servicios destinado a garantizar condiciones de seguridad y habitabilidad de sus residentes, por ejemplo. Podría ser una propuesta. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, presidente. No, porque la ventaja de poner una letra A que es genérico, y tiene que ver con inversión, efectivamente. Por ejemplo, poner cámaras de seguridad, distintas cosas, calidad de vida y seguridad. Entonces, es inversión. Y acá en la letra F lo que estamos incorporando, el programa de mantenimiento y servicio que pudiera hacerse cargo. O sea, Ponemos la letra A, seguridad, y en la letra F, servicios. ¿Parece, Jorge? Sí, senador Sandoval. Presidente, que la iluminación de nuestros asesores tiene mucho más sentido en la letra A. O sea, estamos hablando más, como usted muy bien dijo, el tema de la seguridad es una aspiración, ¿verdad?, esencial. ¿Ya? Me parece absolutamente razonable que quede después de su calidad de vida los materias de la seguridad. Totalmente de acuerdo. No, son dos cosas. Son dos cosas. Yo reitero, dejemos seguridad en la letra A, que es inversión, y servicio en la letra F, ampliamos la letra.
de manera genérica, que no solo sea entendido como iluminación. Muy bien. Señor secretario, ¿podría darle reacción a eso? Sí, claro. Señor secretario. Bien. Solamente para efectos reglamentarios, en la letra A existe la posibilidad, ya que se va a agregar después de habitantes y seguridad, de aprobar, como sea... Perdón, calidad de vida y seguridad de los habitantes del condominio. Existe la posibilidad entonces de aprobar con modificación a la indicación o... no, la indicación 142 se puede aprobar con modificaciones o derechamente ustedes si quieren rechazarla para que no quede ninguna idea como que va por ahí, se rechaza y por unanimidad podemos incluir esa palabra. Para la letra A y para la letra F. Exactamente, porque en la letra F vamos a poner y pago los servicios básicos. Rechazar y reemplazar. Perfecto. Vamos a rechazar, ¿no es cierto?, la indicación y vamos a aprobar por unanimidad la letra A, agregando calidad de vida y seguridad a los habitantes, y en la letra F, y pago de los servicios básicos. Habría acuerdo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Así se acuerda. Bien. De los bienes comunes. Servicios básicos de los bienes Sí, comunes, sí, sí. no de la... No, en programa de mantenimiento y pago de casa, servicios departamento básicos. individual, está claro. De los bienes comunes. No, si eso está claro. Vale. Muy bien. Entonces, correspondería a continuación 143. la indicación Senadora Aravena. 143. Esta indicación, que es de la senadora señora Aravena, suprime el inciso quinto. Este inciso señala lo siguiente: tratándose de condominios que no se encuentren organizados, para la postulación a dichos programas bastará la firma de los copropietarios que representen al menos la mitad de los derechos en el condominio. También después hay una indicación del senador Letelier, pero agrega una frase final, así que si se aprueba la indicación de la senadora Aravena, la otra queda rechazada como consecuencia. Yo quiero explicar que efectivamente fue un poco dura mi suprimir, pero tiene un sentido y se los explicaba en la entrada, que es básicamente llamar la atención respecto de que como Estado estamos a través de una ley propendiendo a una situación que es bastante común, que es organizarse muchas veces un grupo para un proyecto, tomando la base que no importa si no están organizados, porque finalmente es más utilitaria la organización. Entonces, nosotros aquí estamos favoreciendo, digamos, la postulación a proyectos con un porcentaje de las firmas, que al menos la mitad, etcétera, etcétera, pero estamos instalando, en mi opinión, una mala práctica que es muy común, que es organizarse para la proyectitis, organizarse para proyectos, pero no le estamos dando valor, en mi opinión, con la redacción a la importancia que tiene estar organizados, ¿no? Porque del momento que hay propiedad común, la organización es clave para el buen vivir, más allá de los subsidios, de los mejoramientos, de lo mismo que estábamos hablando ahora. Hay muchas cosas que la misma sociedad civil puede solucionar y que no necesita el Estado para ello. Pero si estamos de alguna manera instalando en el lenguaje, que da lo mismo, porque finalmente se organizan para el proyecto unos pocos, yo lo quería dejar sentado. Probablemente no se puede eliminar, pero yo lo hice con el propósito de poder decirlo hoy día, que me parece que habiendo trabajado tantos años en temas públicos y sobre todo en proyectos, es una muy mala señal que le digamos a la gente que se organice para un proyecto y que si es la mitad, no importa, aunque no haya nada formal detrás. Señor Monte, señor secretario. Sí, una cosa muy breve. Quería confirmar que también acordamos la modificación que se señaló respecto de ese inciso que venía después de la letra H, de manera que quedara con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos. Los condominios sectores de estos podrán optar a los recursos y programas a que hacen referencia las letras precedentes, aun cuando existan copropietarios que individualmente no cumplan los requisitos respectivos. Claro. Es que muchas veces en un condominio hay personas que por una cuestión de ficha, digamos, de registros sociales no van a cumplir con lo que pide el Servio. Por eso. Y hay una generosidad en entendido de que si bien postula una parte, porque el resto no puede, que es una cosa distinta a lo que yo estoy planteando ahora. No, perdón, Sí, no. tiene que ver con organización. Sí, perdón, solo quería dejar claro volvió que... para atrás, digamos. Sí, claro. Ya, ok. Lo que pasa es que lo enunciamos y no quedó claro. Muy bien. De manera que quedara consignado en esos términos amplios para que involucrara a todas las letras. Muy bien, gracias. ¿Hay acuerdo? Sí, muy bien. Señor Montes. Señor Sandoval, sí, ¿puede el micrófono?
Senador Sandoval, luego el senador Montes. No solamente consulta para el Ejecutivo, porque al ampliar todas las letras anteriores, ¿verdad? Incorpora a esos condominios la posibilidad de optar a financiamiento a todas estas cosas, ¿no es cierto? Adicional a las que están especificadas en la letra A, D y E, ¿no? Claro. Senador Montes. Curiosamente, lo que al menos a mí me ha tocado en el último tiempo ver es que las razones para quedar excluido son que tiene 2 o 3 departamentos un titular. Entonces eso afecta a todo el condominio porque hay uno que tiene 2 o 3 departamentos. Y esto es una forma de tener una vía de excepción. Eso es lo que el condominio pueda postular. Oiga, respecto a las 2 indicaciones, la 143 y 144, yo comparto los argumentos de la senadora Aravena. No tiene por qué la ley decir esto, porque esto está de hecho en los decretos. Los decretos generan una vía de excepción, ¿no es cierto? Permiten porque los decretos en el caso de este ministerio son la ley. Entonces, eso está en los decretos, pero ponerlo en la ley y legitimar el que los no organizados es casi lo mismo, me parece muy bien eliminarlo. Y respecto a lo que dice el senador Letelier, eso ya está. O sea, eso no requiere en la ley. Aquí mismo en la ley existe normas que el copropietario, el propietario, puede ser reemplazado por quien le den el poder, sea el arrendatario u otra persona. Solo en un caso no lo puede, que es para ser titular del comité de administración. En todos los otros casos puede reemplazarlo. Senador Sandoval. Sí, me parece bien lo que señala el senador Montes respecto de ese particular. Quiero volver a la sugerencia de la Secretaría, porque el inciso dice con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos. ¿Ya? Es el contexto, con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos. El senador Sandoval está refiriéndose al tema ese que lo enunciamos pero no se resolvió en definitiva, de que en el después de la letra H, en la página 77, dijera que con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos, los condominios o sectores de estos podrán optar a los programas, decía, que hacen referencia a las letras A, D y E. Lo que pasa es que las letras A, D y E no todas se refieren a programas. Por eso lo que había propuesto Janet es que dijera a los recursos y programas a que hacen referencia a las letras precedentes, abriéndola a todas, porque hay programas, y ahí está la inquietud del senador Sandoval. Es que mi inquietud, perdón, presidente, mi inquietud va porque el inciso dice con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos. Y, por ejemplo, la letra H habla de capacitación, mejoramientos integrales y armónicos. Ya no se condice si le metemos todas las letras, me entiende, como se sugiere acá, que tiene que ver la capacitación con esos mejoramientos integrales y armónicos, ¿no? Entre otras letras más que había más arriba también, que, por ejemplo, la letra G no dice nada, a programas de apoyo de autofinanciamiento. Claro, en un principio lo que se había planteado es que dijera a los recursos y programas a que hacen referencias las letras A, D y E. Pero después se planteó la posibilidad de ampliarlo, pero puede quedar circunscrito a esas letras. Perfecto. No, pues ya tienen financiamiento y mecanismo de financiación, sino todas esas letras en el contexto de la propia letra del artículo. Don Salvador. Sí, el sentido de ese inciso refiere a no restar financiamiento en obras que son para el conjunto de la copropiedad por determinados propietarios que no cumplen algunos de los requisitos y en el fondo restan al proyecto global. Claro. Entonces, ese es el... Yo quiero hacer la siguiente observación bajo ese mismo criterio. Cuando se postula un proyecto que significa intervención al interior del departamento, cambio de techo, techumbre, ventanas, puertas, se requiere la firma del propietario para cualquier modificación y para la presentación. Por lo menos tuvimos aquí la presencia de la Junta de Vecinos de Michaihue, que además doble exigencia, porque si había un cambio del proyecto, es decir, que teníamos una variación, tenía que presentar nuevamente todas las firmas, lo que se constituye en una situación casi imposible. Y tiene que haber firmado, y la exigencia de los serbios, al menos de la región del Biobío, era que cada propietario debía firmar la autorización del retiro de las puertas, las ventanas, el reemplazo y la aceptación de esa intervención, que es un requisito en la línea que señalaba el señor Montes, que es una propiedad privada, que no cualquiera puede intervenir en una propiedad privada si no hay una expresa autorización. Quiero además señalar lo siguiente, de que el modo de postulación, cuando se trata de condominios, los trencitos, los edificios, o se hacen todos, no se hacen, porque hay modificaciones que si un propietario no las hace y se llueve, que paga el costo del de abajo.
Entonces también tiene que haber una exigencia de que en este tipo de modificación de proyectos, independiente de que no quiera nada, que no quiera firmar, porque muchos no quieren firmar, están peleados con el presidente de la Junta de Vecinos, o están en la vía de los ermitaños, que no quieren relacionarse con nadie, presenta dificultades para la presentación. ¿Cómo eliminamos aquello, ya que estamos hablando de esto mismo, cuando hay de los 700 vecinos, 20, 25, que no quieren nada? O sea, les da lo mismo, se fueron, están arrendando los departamentos y porque no están las firmas de aquello, el CERVI le dice no pueden postular, y este blog entonces no puede postular a este mejoramiento integral, porque el vecino no ha autorizado. Ahí yo pelearía el criterio que se señalaba de que no necesariamente, digamos, tienen que estar todos de acuerdo, porque la modificación de techumbre, por ejemplo, es un mejoramiento integral y no se requiere la firma de cada uno. Ahora, esto ha sido planteado así y el CERVI hoy día exige la firma de todos, lo que genera una gran dificultad y frustración en los dirigentes que se han empeñado en esto. Eso, Salvador, y es un problema que podríamos enfrentar ahora, respecto de qué porcentaje, porque para el cambio de techumbre es obvio que beneficia al conjunto, pero si hay una persona que no quiere porque vive en el primer piso, y dice entonces yo quiero que me pongan reja en la ventana, ¿sí? ¿Cómo enfrentamos eso, Salvador? Sí, bueno, efectivamente hay algunas obras que tienen esa complejidad. La mayor parte de las obras no, pero hay obras difíciles, por ejemplo, como la alteración de redes de servicio, que junto con la aprobación de la comunidad de copropietarios, requieren además la aprobación de los propietarios para poder ingresar a las viviendas, ¿ya? Entonces, esa situación sí efectivamente condiciona las posibilidades reales de llevar a cabo el proyecto. Pero normalmente, por ejemplo, para efectuar obras, instalación de cierres perimetrales, cambio de techumbre, instalación de acondicionamiento térmico en la fachada, etcétera, y muchas otras, no existe esa restricción. Pero sí cuando una obra demanda el acceso al interior de la vivienda. Normalmente no ocurre con redes sanitarias o eléctricas, por ejemplo. Asimismo con ampliaciones, pero efectivamente eso es algo que necesariamente implica la aprobación del propietario. O sea, entonces, efectivamente eso en la práctica tiene una complejidad, se buscan mecanismos de conciliación en terreno, digamos, a través de Servio, los prestadores que llevan y ejecutan el programa, pero efectivamente eso es algo que está instalado. Quizás una solución para salir es que la ley precisara algo así como lo hace cuando se trata de emergencia, donde el administrador del condominio puede entrar a una determinada vivienda, por ejemplo cuando se rompen las cañerías y en el fondo hay que subsanar la situación en ausencia de los propietarios, algo de ese estilo, pero en realidad en el fondo es en resguardo de la propiedad privada. Eso es lo que limita las posibilidades de actuación en ese sentido. Yo esto también lo ligo, lo planteaba el senador Monte más de una vez, hay vecinos que se han ampliado incluso en el pasillo, ¿no? Y algunas modificaciones de carácter de integración y mejoramiento integral dan cuenta que eso tiene que salir, es un espacio que se han apropiado. Esto representa un conflicto social grave, porque no lo resuelve el municipio, sino por una acción externa, juego policía local, incluso carabinero. Por tanto, yo digo que en esta materia tiene que haber un imperativo respecto del bien común en condominios que no tienen junta, no se han reunido nunca, tienen una junta de vecinos incluso, no funcionan como condominios. Más bien se han agrupado en juntas de vecinos y la norma que lo rige es la junta de vecinos. Y porque el tema de la copropiedad, cuando el Ministerio de la Vivienda lo entregó, si bien les contó de manera muy fugaz, nunca asumieron ese concepto de copropiedad. Y de hecho hay juntas de vecinos, no asamblea de copropietarios. Y cuando hay que tomar una medida de esta naturaleza por unos vecinos, se genera un conflicto social grave. Entonces yo diría que en esta ley, respecto de aquellos, tiene que haber una facultad que el bien común de integración, de beneficio para todos, pueda operar de manera disuasiva o imperativa. Salvador, y si es necesario ver una propuesta, hagámoslo, porque
lo que nos van a pedir, nos están pidiendo que esta ley resuelva los problemas que existen, y para eso hay que generar instrumentos. Senador Monte. Creo que esto es un tema bien complejo y no tiene muchas soluciones. O sea, tengo claro que en la emergencia eso está implícito, ¿ah? O sea, podemos explicitarlo, que para la emergencia se puede hacer, pero para una emergencia. Si hay un incendio, si hay, se está inundando, normalmente se interviene. Pero entrar en lo cotidiano es bien complejo, porque lo que yo he visto como lo más frecuente tiene que ver con el área húmeda. Que el área húmeda está goteando, está con problemas y le inunda el departamento de abajo, no hay emergencia, porque es goteo, y el dueño de arriba dice, no me interesa. La ley lo que establece es que lo que ocurre en la losa es bien común, pero normalmente es por encima de la losa, ¿ah? O sea, no es ¿ah? Es que tú no explicarle a la gente, pero es así. Detalle técnico. Pero ¿cómo lo hace al final? Lo hace entre el juez de policía local, y el juez de policía local es el que ordena que tengan que intervenir. Eso es lo que normalmente ocurre, porque es el que tiene la facultad. Pero no puede un administrador llegar a intervenir en la propiedad privada, en la privacidad, porque eso es la guerra entre los vecinos. La verdad, yo creo que hay que resguardar el consentimiento. Si hubiera problemas sanitarios, eso sí existe la facultad del municipio de intervenir, si hay problemas sanitarios, o sea, si hay malos olores, si hay una cosa mayor, también puede intervenir por problemas de sanidad. Yo creo que esto es bastante delicado, ¿eh? O sea, a lo mejor hay que estudiarlo más, pero aquí esto se puede prestar para abuso, no lo está mirando por el lado constructivo, pero también se puede prestar para abuso de las administraciones y todo. Mira, me señala el secretario, tenemos que resolver el inciso con el objeto de promover mejoramiento integral y armónico. Si lo dejamos las 3 letras, se ha argumentado de que el senador Sandoval ha planteado, yo participo de eso, de que hay letras que no requieren, son distintas. Que, Ya, pues está bien. entonces, mantener las 3 letras, salvo que hubiera que integrar otra. ¿Sí? A ver, Viviana. En esa misma clase, eliminar la primera parte del inciso que dice con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos, e iniciarlo en donde dice los condominios o sectores podrán optar a los programas a que se hace referencia a las letras precedentes, a los recursos y programas a los que hacen referencia a las letras precedentes, aun cuando existan copropietarios que individualmente no cumplan los requisitos respectivos. Es decir, queda en concordancia con... En la forma que establece el reglamento, eso es definitivo. ¿Quiere agregar eso? ¿Agregaríamos o no? O sea, yo creo que es más preciso, porque no. Quedaría los condominios o sectores de estos podrán optar a los recursos y programas a que hacen referencia las letras precedentes, aun cuando existan copropietarios que individualmente no cumplan los requisitos respectivos. Eso entonces se acordaría 4-0 y ahora tendríamos que volver a la indicación 143. Yo solo quiero señalar que este tema dejamos también las modificaciones más individuales, porque en este concepto está mejoramiento integral y armónico, solo tema externo, me explico, ¿no? Pero ahora al eliminar integral y armónico, da cuenta también de programas que beneficien de manera directa a los propietarios. Y no sé si esto excluye los mejoramientos integrales y armónicos, que son productos que beneficio global, ya sea fachada, espacios, porque de la manera que no se entienda de que un mejoramiento que está fuera, que el espacio exterior, que es integral y armónico, ya no sea posible. Yo lo daría por comprendido dentro de los condominios, podrán estar programas que hagan referente a la letra A, C, D, que está contenido aquello, ¿no? Los integrales armónicos, la A, D, integración de redes de servicios básicos, la A, los bienes, a fin de mejorar la calidad de vida y seguridad de los habitantes. Sí, está como la calidad de vida, es todo integral y armónico. Muy bien. Bueno, entonces, señor presidente, entonces va a quedar tal como estaba al principio. Hay que aclarar. Senadora Aravena. Lo que se había sugerido de parte de la asesoría era que eliminemos con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos y que nos quedáramos desde condominios en adelante, incluyendo todas las letras precedentes, no identificando ni una en particular. Esa es la propuesta. Es que si identificábamos las letras, promover mejoramiento integral y armónico era el global, ¿me explico? El mantener general y armónico incluye aquello, todo lo general. Al eliminar integral y armónico, nos obligamos a irnos a todas las letras para que lo integral sean todas las letras.
¿Me explico? Claro, por eso dice toda la Y es referencia más a las letras específico, precedentes. porque integral y armónico puede también llevar a un conjunto indefinido de temas. ¿Ah? En este caso lo acotamos a la totalidad de las letras. O sea, ahora lo ampliamos a todas las letras. Ujú. Porque también hay gente que quiere capacitar, ya no a los dirigentes, quiere capacitar a los vecinos en materia de la letra H que se hacía respecto a administraciones de las materias propias del ejercicio de los cargos. Me parece bien que pudiera ser cada uno el programa de mantenimiento de bienes comunes, también educar a los vecinos. Yo siento que el armónico integral, si están todas las letras, ese es el concepto global de armónico integral, lo contenido en todas las letras. Salvador, a ver si podemos resolver. Un comentario al respecto. Con el encabezado que tenía anteriormente, alude a obras. Por eso, en el fondo, estaban las letras que específicamente Por eso, cuando remitían se saca, a ya no intervención son en obras, obras. ahí tienes razón tú. Entonces, si se conserva el encabezado, tiene todo el sentido que estén letras específicas que remiten a obras. Ahora que está de manera transversal y genérica, no necesariamente Hay que sacarlo. requiere esa precisión. Entonces, Si tiene razón el senador Sandoval, o se mantiene como estaba o se eliminan las Claro. dos primeras frases. Yo lo dejaría como está porque incluso me acotan hasta el pago de las primas de seguro de incendio van a entrar en el... Ya está. O sea, las primas de seguridad están en la letra, la letra C. A, D y E. A otros programas, postular a otros programas. ¿Ah? Estamos acotaditos. O sea, la opción es eliminar la letra y eliminar el encabezado. O sea, déjalo como estaba nomás. Yo le sugerí, Senador. que la ampliación, yo sugería, presidente, que la ampliación a todas las letras anteriores en el contexto en que estaba el desarrollo y la lectura de este inciso no se correlacionaba al incorporar todas las letras por el contexto del tenido, porque como bien dice Salvador, esto está referido más bien a obras, a construcciones, a mejoramiento integral y armónico, a eso está referido. Y las letras, todas las letras anteriores, no todas están referidas a obras, hay cosas generales, hasta de primas de seguro, capacitación, que no tienen nada que ver con ese objeto. Por eso yo lo habría dejado originalmente como está nomás en la norma y no me había puesto, porque esto fue una sugerencia que nació desde la Secretaría, no de la discusión. La verdad, no, si esto nació solamente por lo siguiente, porque estuvimos viendo que cuando dice programas a que hacen referencia a las letras A, D y E, resulta que la única letra que hace referencia a programas es la letra E, porque la letra A, ¿no es cierto?, no hace relación a programas, y la letra D tampoco. Si fue por eso que se planteó la duda. Eso. Nosotros, perdón, lo que pasa es que uno entendió, ¿verdad? Uno entendió que está referido a obras de construcción, ¿ya? Y además, con la salvedad que podían a esto postular dentro del condominio personas que a veces es un problema en realidad para los condominios, gente que no califica en el sistema. Y en ese sentido está bien la especificidad que dice la descripción A, D y E. ¿Ya? Si el único tema que yo planteé es que, y ahí habíamos propuesto que dijera, todo tal cual, pero dijera a los recursos y programas. Esa fue la única propuesta. Pero después agregaron más letras. No, pero eso fue después. Entonces, Claro, ahí está la- bien. sí, claro. Ahí me parece razonable. Exacto. Programa y Yo lo recursos. único que propuse, ¿no es cierto?, para clarear la norma, porque si no se iba a prestar, porque no todas las letras que estaban enunciadas se refieren a programas. Está bien. Entonces, por eso habíamos dicho que se mantuviera tal cual esto y Agregando dijera recursos. los recursos y programas, porque si no iba a ser una norma equívoca, en el sentido de que... uno no- entendía programa, el programa PPF, el programa de... Claro. Pero eso fue todo. Y después, entonces, bueno, se hicieron otras propuestas, Ok. pero era eso. Sí. Sí. Estimada, yo usted la palabra. ¿Qué no te acerca a la mesa, por favor? Me da la impresión que necesariamente, si bien no se refiere a obras, debiera agregarse los programas de mantenimiento de los bienes comunes que están en la letra F. Hablando de tratamientos integrales y armónicos, no acotados. Son integrales, son totales, estamos hablando del conjunto en su globalidad y no a un área en particular, ¿no es cierto? Pero, perdón, senador, o sea, por ejemplo, si yo hago mantenimiento, podría ser la pintura de todas las fachadas de todo el condominio, y eso sería para darle, para que fuera armónico respecto del condominio.
Entonces, hay algunos programas, porque si no, en esos programas de Tener mantenimiento los que bienes comunes, efectivamente entonces. se desarrollan, no van a poder postular si no todas las personas cumplen los requisitos. Tienes razón con la letra F. Habría que agregarle la letra A, B, E y F. Entonces, Y agregarle recursos. claro, exacto. Entonces ahí, ¿no es cierto? Ahí se... Mira, Claro, ahí efectivamente se solucionaría la inquietud que planteé yo para que la norma fuera clara y quedaría con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos. Los condominios o sectores de estos podrán optar a los recursos y programas a que hacen referencia las letras A, D, E y F. Sería ahora, ¿no es cierto? Precedentes, aun cuando existan copropietarios. puedo hacer etcétera. yo creo que la clave de este artículo es que esto puede ser, aun cuando haya copropietarios que no cumplan los requisitos respectivos al programa. Sí, no, pues eso es otra Entonces, cosa. lo más probable es que pueda que haya un vecino con mayores recursos, pero sí quiere hacer el programa de capacitación, me explico, ¿no? Si usted no puede, pero yo quiero apoyar a la comunidad, tengo mi autito, pero yo quiero apoyar y decir, no, pero no puede, porque no está la letra H de programa de capacitación para los miembros. Ojo, creo que en definitiva el mantener todas las letras, es obvio que en materia de las primas de seguro de incendio, lo más probable es que haya un programa de parte del gobierno regional para los condominios, porque no lo van a poder hacer a todos, ¿me explico? O sea, y esto está regulado. Porque dice, ¿por qué excluir la letra H de programas de capacitación para los miembros del comité de administración y administradores relativos a materias propias del espacio de tales cargos? ¿Por qué no a los vecinos, por ejemplo? ¿Quién incluye a los vecinos? Sí, a ver, Salvador. la distinción tal como está en referencia a obras aplica bajo el entendido de que el financiamiento para obras puede tener originalmente, como por ejemplo lo hacen los requisitos propios del programa de protección del patrimonio familiar, ser más exigente que la contribución, por ejemplo, para generar una capacitación. Es decir, especifica requisitos que podrían no cumplir algunos propietarios. Entonces, la idea es poder superar esas situaciones. No sé si aplique en realidad en programas de capacitación, que pueden ser, sin perjuicio de aquello, extendidos a toda la comunidad de copropietarios o a todos los residentes. ¿Cómo aseguramos que puedan ser extendidos todos los copropietarios? Porque únicamente se habla del comité de administración y administradores, y a materias propias del ejercicio de tales cargos. ¿Y quién va a enseñar a vivir en condominio? Porque el problema básico, y tú tendrás que concordar conmigo, es que mucha gente no sabe vivir en condominio porque nunca se le explicó, ni se le educó, ni se trabajó en ese sentido. Entonces yo siento que el tema de capacitación, de aprender a vivir en condominio, para todos, no solamente para los administradores, debiera ser un tema. Porque si la ley lo excluimos, entonces los gobiernos regionales van a decir, bueno, no nos contemplan. Cuando digamos queremos hacer para los administradores, pero también para los dueños, los propietarios, la ciudadanía que quiera participar. Yo estoy de acuerdo con la idea, pero en el fondo ahí se trata de optar por una redacción u otra. En el fondo, cuando tiene el encabezado para que los mejoramientos sean integrales y armónicos, está refiriendo a obras, o tanto de construcción o de mantención, y por eso especifica determinadas letras. Si se saca ese encabezado, también podrían sacarse las letras para, digamos, atender a todos los aspectos. Entonces, depende con qué sentido. Sandoval. Sí, yo sugiero, presidente, de que primero estamos en un artículo, ¿verdad?, donde se está facultando a la Intendencia, a los servicios y a los municipios para realizar aportes para todas estas actividades, incluyendo la capacitación, incluyendo las primas de seguridad, eso es lo general. Vale. Adicionalmente, ¿no es cierto?, aquí se está especificando que además, para los temas de infraestructura, yo entiendo que ahí estamos referidos a obras de mejoramiento de infraestructura, ¿verdad?, de los edificios. Eso es lo que plantea y por eso esta claridad de A, D y E, y me parece H, F, no la F. FF. Que debería agregarse la F, y en ese sentido este inciso tiene pleno sentido, porque ya todo lo anterior, presidente, la capacitación, las primas y los seguros, se está facultando, ¿verdad?, que podrán, Ya está. los intendentes, ¿no es cierto?, los servicios. Dejemos así con la letra, agreguemos la letra F. En ese... Señor secretario. Sí, en ese sentido queda claro, queda tal cual como estaba, y lo único que se hacía era agregar la inquietud que existía al principio de recursos y la letra F.
¿No es cierto? ¿Acuerdo en eso? Perfecto, aprobado 3-0. Yo solo quiero señalar, para, como dice algún diputado amigo, historia feín de la ley, es de que se está autorizando a que cuando existan copropietarios que individualmente no cumplan los requisitos del respectivo programa, es decir, porque hay un favorecimiento integral en ese tipo de obras, correcto. Y lo segundo que no está, y lo que quiero preguntar a Salvador, es de que en la letra H, que habla de capacitación para administradores, comité de administración de administradores, no veo por qué no pueden ser también los copropietarios. Porque el plan de emergencia está considerada la capacitación para que aprenda el plan de emergencia. Pero también aquí podríamos incorporar que también los propietarios puedan también dar la capacitación del buen vivir, ¿me explico?, en condominio. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Señor presidente, bueno, considerando que el texto aprobado en un comienzo mantuvo en este caso el inciso de la legislación vigente respecto a este tema, en el fondo lo que estamos discutiendo ahora no fue una indicación ni presentada ni por el Ejecutivo ni por ningún parlamentario. Sin perjuicio de ello, atendiendo también que se está dando la discusión de que si efectivamente no solo tiene que ser para obras de mejoramiento integral y armónico, sino que otro tipo, por ejemplo, pagos, porque al incluir la letra F usted igual está incluyendo el pago de servicio y que eso no es una obra de mejoramiento. Entonces, como propuesta, lo podríamos dejar también para una discusión y una eventual indicación de presentación por parte del Ejecutivo o de los asesores, en el fondo, para no... Porque igual hay que hacer como las precisiones de qué es lo que se quiere. El debate está hecho. ¿Qué te parece, Claro, porque en el fondo una propuesta? dejar toda la letra o solamente la que está acotada de y obra. agregamos que también puede haber capacitación para los copropietarios, ¿ah?, en materia de condominios sociales, que esta capacitación no ha existido. Y creo que debería ser el primer paso de todo un plan condominio a condominio de aprenda a vivir en comunidad. Y eso significa una capacitación no solo a los dirigentes. Salvador. Sí, senador. Añadir copropietario y residente en la redacción de la letra H tiene todo el sentido. O sea, Presidente, entonces, esto quedaría... Esto está aprobado, ¿no es cierto? Y el Ejecutivo va a revisar el tema y va a proponer eventualmente una redacción más específica a través de una indicación. ¿No es cierto? Claro. Pueden recoger el espíritu de la... Agregar, digamos, en los dos incisos lo que ya hemos hecho el debate en profundidad, ¿les parece? Muy bien. Queda pendiente entonces. Vale. La indicación 143 que estábamos viendo de la senadora Aravena para suprimir el inciso que se hablaba tratándose de condominios que no se encuentren organizados. Para postulación a dichos programas bastará la firma de los copropietarios que representen al menos la mitad de los derechos en el condominio. Quiero hacer la siguiente observación, Jorge. Sí. Si me permite, mira. Los condominios sociales lo que tienen es que no tienen la cultura del condominio, no han constituido una asamblea, no han constituido un reglamento, y generalmente la pedagogía de la construcción del ideario comunitario pasa por un hecho concreto. Cuando los dirigentes logran decir, ve, lo inscribimos y se reparó, la gente dice, sirve estar en comunidad organizado y tener una asamblea. Por tanto, quiero decirte que el primer paso, si tú tratas de si no están organizados, no se van a organizar fácilmente en torno a un hecho concreto. Por tanto, y además muchos no creen, esto me ha pasado 20 veces, que no todos firman por desconfianza, pero cuando se hace la obra, tú dices, vale la pena, y se transforma en un hecho virtuoso de participación. Entonces, la única duda que y aquí tal vez no es duda, también discrepancia, de repente sirve de que al inicio sea posible hacer la primera obra de acción común, contando con la firma de la mitad. Y luego ya eso no sea posible, ¿me explico, no? Pero porque cuesta mucho organizar a la gente con la promesa de que vamos a hacer algo, es muy distinto de trabajar en una obra concreta que se va a realizar y que se hace, y eso genera confianza de que el trabajo colectivo es positivo. Yo, cerrando que le ofrezco la palabra al Ejecutivo, don Presidente, Nicolás Galvez. presidente, un segundito antes. Senador Sandoval, luego Nicolás. No, bueno, ya no, pero más que nada ahora me parecía súper válida la acotación suya respecto de la letra H en relación a la incorporación de los copropietarios. Pero me dice mi asesor de que en realidad esto está referido relativo a materias propias del ejercicio de tales cargos. Está referido específicamente, ¿no es cierto?, a las funciones de los comités, los miembros del comité de administración y los administradores. Y esto en el tema de los copropietarios
En el artículo 77 dice las municipalidades deberán desarrollar programas educativos sobre los derechos y deberes de los habitantes de condominios y viviendas sociales, que es un poco la inquietud que tenía usted de cómo hacemos capacitación también a los habitantes. El 77 contempla esa, por si acaso, esa particularidad para la discusión del Ejecutivo. Más que nada para saber, Nicolás. Bueno, la indicación que presentaba la senadora Aravena de suprimir el inciso actual del artículo 41, el inciso quinto, que tratándose de condominios que no se encuentran organizados, que eventualmente podrán postular a programas contando con el 50% al menos de representación. Para nosotros es importante que se mantenga este inciso. Creemos, y en la actualidad ha pasado que muchos de los programas que lleva el Ministerio de Vivienda se hace con condominios que no están organizados, y junto con ello se les acompaña en todo este proceso, e incluso con la organización. Entonces, creemos que la eliminación de esto afectaría mucho, si bien en estricto rigor es necesario que la gente se organice, pero muchas veces creemos que es pertinente colaborar y apoyar también estas organizaciones que, con apoyo del Ministerio, llegan en definitiva a la organización como tal, como una comunidad. Yo comparto plenamente ese punto. Ahora, está claro que hay un trabajo del Ministerio para organizarlos. Se organizaron para poder pintar, para poder reparar las ventanas, quedan organizados para hacer otras cosas. Por tanto, ahí lo que hay una exigencia de pedagogía, de acompañamiento por parte del Ministerio, y una exigencia además de que se organicen de manera más sólida y más permanente. Muy bien, viene la Comisión de Medio Ambiente, hemos superado la hora de la convocatoria. Quedamos claros, la próxima sesión vemos las propuestas que nos puedan traer para los dos artículos que lo hemos discutido ya en profundidad. Yo creo que quedó claro cuál es el espíritu de la comisión para ello, ¿me parece? Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.